Salmos 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Comentario. Estás lejos. El salmista, como otros en tribulación, primero habla de su propio dolor. Siente a Dios distante debido a su sufrimiento. Véase Job 13:24. Versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Comentario. Este versículo da inicio a una larga lista de despreciables acciones del malo en una sociedad despiadada y decadente. Versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Comentario. En ninguno de sus pensamientos. La secularización de cualquier nación con la prohibición de mencionar el nombre de Dios en sus escuelas, negocios o vida política constituye un paso hacia su completa decadencia y ruina. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Comentario. Este versículo es citado por Pablo como prueba de que tanto los judíos como los gentiles han cometido engaño y fraude, y por tanto necesitan un Salvador. Romanos 3:14. Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Comentario. Con tu mano. A veces el malvado no puede ser sujetado por el justo en la sociedad. La confianza en la justicia divina se convierte en la única esperanza. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Comentario final. El hombre de la tierra se compara con quien viene de arriba en Juan 3:31. Combinado con el Salmo 9, este sería un poema acróstico, aunque con algunas lagunas, en el cual las estrofas comienzan con letras sucesivas del alfabeto hebreo. Bueno, pues a mí me llama la atención cómo muestra la forma de la persona que es mala, ¿no? Entonces, cómo habla acerca de los deseos de su alma, cómo el malo es codicioso, cómo desprecia a Dios, ¿sí? Habla acá de la altivez también de su rostro, pero podemos ver cómo la persona que no quiere en su corazón o que tiene un corazón endurecido no quiere saber nada de Dios, no busca a Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener personas a nuestro alrededor que tienen sus vidas así, ¿no?
tiene varias características. Dice que sus caminos son torcidos, ¿sí? Que, que desprecia. Dice también acá que está como confiado en su en su propio como trabajo. Dice que no va a ser movido jamás, que nunca le alcanzará las cosas duras ni las cosas difíciles, ¿sí? Entonces vemos cómo es el corazón de la persona que no, pues que no busca a Dios, que no ama a Dios. Dice también que mata al inocente. Eh, Dice que acechan oculto como el león desde su cueva para arrebatar al pobre. Entonces, siempre la persona mala está como tratando de humillar, de hacer lo malo, ¿cierto? Con las otras personas. Y especialmente, pues lo habla acá como en el caso del pobre, porque tal vez tiene una condición diferente a la de una persona que tiene dinero. Entonces, cuando se refiere al pobre, al humilde, a la persona que no puede como defenderse, ¿verdad? Sí, Dice acá también, dice en su corazón, Dios ha olvidado. Eh, entonces, bueno, vemos esa parte como hasta el versículo 11 más o menos, y después viene una petición, ¿no? Como hablábamos en estos días, nuevamente viene esa palabra que dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y en ese levántate, vemos una vez más cómo el Señor está sentado en su trono y se le hace ese pedido, esa petición de que se levante de su trono, eh, ¿cierto? Y que Él le haga justicia a los pobres, ¿sí? Eh, Y luego en el versículo 13, 14, luego vuelve nuevamente a hablar de lo que hace el malo, ¿no? Dice que el malo desprecia a Dios, que no hay como eh, dice acá, tú no lo inquirirás, es como queriendo decir que no se puede encontrar a Dios, que no se puede hallar a Él. Dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Entonces es como si en un versículo estuviera hablando del malo y luego nuevamente en el 14 vuelve y empieza como la plegaria, ¿no? Dice, tú lo has visto, pero esto ya se lo está diciendo nuevamente a Dios, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Entonces, eh, esto es una realidad que cuando la persona se encuentra enferma, que cuando la persona se encuentra en situaciones difíciles, eh, pues es como una cosa natural del hombre, ¿no? Que tal vez en este momento sí es que se acuerda de Dios, ¿sí? sí. Entonces, pero Dios también viene en amparo, viene a proteger al huérfano, viene a proteger al que está abatido, al que está mal. Eh, Se hace en el versículo 15 nuevamente, dice como acerca del malo, quebranta tú el brazo del inicuo, como esa insistencia o esa intercesión, ¿cierto? De que sean quebrantados los malos. Nosotros debemos entender también algo para la época de nosotros, y es que estas cosas, en estas cosas nosotros podemos ver que Dios no va, o que nosotros más bien no debemos ir en contra de las personas como tal, sino de el títere que los está manejando, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la persona o quién es el ser que maneja a estas personas que están haciendo lo malo? Los demonios, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, debemos ir como específicamente en guerra espiritual, atando, quebrantando, destruyendo todas estas fuerzas que son las que están detrás de esas personas que están haciendo lo malo en este tiempo, ¿no? Entonces,
pues esta oración no es como una oración contraria, haciéndola para que una persona en específico sea quebrantada, sino para que esos demonios que están habitando en esa persona, que son los que lo hacen hacer lo malo, salgan de ella, ¿verdad? Entonces es importante entender esta parte porque pues esto específicamente se escribía, como hemos visto, en época de David y bueno, hay algunos otros autores, pero pues eh, la confrontación sí era directamente con las personas por el pecado. Pero en este tiempo dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿cierto? Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, bueno, vemos entonces al final del Salmo cómo se reitera la alabanza a Dios. Dice, Jehová es Rey eternamente y para siempre. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces viene como esa oración de confianza en Dios y esa oración sabiendo que Dios va a responder esa oración en favor de los huérfanos, de los oprimidos, del que tiene necesidad.